Bueno, doctora Narda, buenos días. Hoy damos inicio al quinto módulo de este ciclo de cursos de enfermedades respiratorias. Es un gusto nuevamente volverlos a tener. Y bueno, será nuestra última semana impartida. La siguiente semana comenzamos el ciclo de imágenes. Esperamos contar también con su presencia. Doctora Narda, agradezco su presencia. Es un honor tenerla en esta charla y para cerrar con broche de oro, su presentación de hoy y mañana, con seguridad ya el material fue bastante para estudiar. Le agradezco mucho y le dejo la pantalla. Muy buenos días a todos los presentes. Pues muy agradecida nuevamente por estar presente. Vamos a empezar el día de hoy con el tema que teníamos programado y a lo que nos vamos a referir de forma específica es el edema agudo de pulmón en la altura. ¿Sí? Entonces, se dice que el edema agudo de pulmón en la altura fue descrito por primera vez en 1898 con Moss y en Sudamérica por Ravenel en 1913. Pero ¿cuáles fueron las contribuciones más importantes? Fue en el año 1960 por Herthufer y Houston, quienes determinaron que este edema agudo de pulmón no era secundario a un problema cardiológico, sino era inducido por las alturas. Y se dice que generalmente tenemos un rango entre 140 millones de personas en el mundo que residen sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Pues bajo estos datos vamos a continuar con un poco de introducción, tomando en cuenta que generalmente se va a describir en todas las literaturas que hay 3 enfermedades mayores inducidas por las alturas. ¿Cuáles son? El mal agudo de montaña, el edema agudo pulmonar inducido por la altura, o EPA, de forma general que se encuentra en la literatura, el edema cerebral inducido por las alturas. ¿Cuál es la que vamos a ver nosotras o nosotros? Va a ser el edema agudo de pulmón inducido por la altura, o de la altura. ¿Sí? Esto generalmente ocurre en aquellas personas o pacientes que se encuentran a una altitud, se dice, mayor a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y esto es secundario a qué? A que existe una falta de adaptación pulmonar que produce una hipoxia importante. Entonces, ¿cuál sería la definición? En este caso, del edema agudo de pulmón o de la altitud o de la gran altitud, es un edema pulmonar no cardiogénico, es decir, que no está producido por algún daño o alteración, falla o descompensación cardiológica, que puede presentarse en sujetos expuestos a hipoxemia debida a la altura. Epidemiológicamente, ¿qué encontramos? Generalmente se dice que puede presentarse 3 factores importantes para que pueda presentarse esta patología, que es el edema agudo de pulmón en la altura. El comportamiento, que es importante, toma en cuenta que la altitud máxima alcanzada por la persona. ¿Sí? Otro factor indica dentro del comportamiento la duración que va a encontrarse la persona a esa altitud y la aclimatización que va a tener él o la persona, ¿no? El ambiente se refiere a que de forma general a la temperatura, grados centígrados mayores o menores, humedad, mayor humedad, menor humedad y la presión barométrica. La presión barométrica en este caso es uno de los datos muy importantes que va a determinar la posibilidad de un edema agudo de pulmón en la altura, que la vamos a revisar con mayor amplitud más adelante. Factores intrínsecos de cada persona, de cada quien, si es que la persona tuvo tal vez algún tipo de antecedente de edema agudo de pulmón en la altura, si tuvo algún tipo, o tiene algún tipo, o cursa con algún tipo de infección del tracto respiratorio, que tenga algún tipo de alteración o anormalidad a nivel de la circulación cardiopulmonar, ¿sí? O cardiovascular. La incidencia generalmente de este edema agudo de pulmón en la altura es muy variable, demasiado variable, porque los trabajos que se han encontrado para la revisión de este caso toma en cuenta desde 0.01% hasta el 31%. Obviamente esta relación es muy variable, ¿sí?
Y se debe esto a que existe inconsistencia y limitación de los estudios. Existen pocos estudios en relación a lo que es el edema agudo de pulmón en la altura. A nivel de Bolivia nos pueden encontrar solamente 3 artículos, todos del IVA, del Instituto Biológico de la Altura, generalmente de La Paz, del Instituto Nacional del Tórax, ¿sí? Unos cuantos del Ecuador, Colombia, a nivel de Latinoamérica y poco bibliografía. Generalmente más bibliografía, aunque no muy actualizada, está en relación a lo que es Europa. ¿Qué dice generalmente también? Que esta patología se va a llegar a encontrar en lo que son individuos entre la tercera y cuarta década de vida y más frecuentemente lo que es en los varones que en las mujeres. Entonces, este edema agudo de pulmón difiere mucho también la incidencia en relación a la altitud que alcanza el paciente. Es difícil definirla también por eso en cifras específicas. Va a depender de la altitud y de la velocidad del ascenso, de la velocidad por la cual el paciente va a ascender o va a subir, ya sea una cuesta, en un viaje o en cualquier otra situación. La aparición generalmente de este edema se da en altitudes menores de 2.500 metros sobre el nivel del mar, es muy poco común. Y a veces subestimada, ¿por qué? Porque la sintomatología del paciente es muy leve, son cuadros muy leves que no dan mucha clínica para determinar la posibilidad que esté haciendo algún tipo de edema agudo de pulmón. Pero también hay que tomar en cuenta que existen personas susceptibles para desarrollar edema agudo de pulmón, lo que se denomina en la literatura los HAPES, ¿sí? Generalmente estas personas tienen un incremento de la presión arterial pulmonar en reposo, ¿sí? En reposo. Y que generalmente se puede llegar a exacerbar en el ejercicio y también en el sueño. Estas observaciones se han confirmado tanto en estudios de pacientes que viven a alturas, en altitud o que viven en alturas un poco más bajas. Entonces, existe alteración a nivel de la presión arterial pulmonar. Estos son más propensos, obviamente, a tener un edema agudo de pulmón, los denominados HAPS. ¿Cuál es la etiología? Como hemos ido ya mencionando mediante la introducción, debemos tomar en cuenta que este edema agudo de pulmón de altura es una condición clínica que se presenta cuando una persona se encuentra situada geográficamente a alturas superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y ocurre como respuesta a la exposición aguda de la misma. ¿Sí? Entonces, la altitud va a depender mucho también de que se produzca o no un edema agudo de pulmón en la altura. La fisiopatología. Esta parte es muy importante para poder determinar y saber qué es lo que está pasando cuando una persona asciende a ciertas altitudes y tiene esta patología. Hay que tomar en cuenta que la exposición a un medio ambiente en situación de hipoxia hipovárica produce un edema agudo de pulmón. ¿Pero qué es hipoxia hipovárica? Cuando hablamos de hipoxia hipovárica, tomamos en cuenta hipoxia, disminución de la concentración o de la cantidad de oxígeno. E hipovárica, tomamos en cuenta que existe una disminución de la presión barométrica o también denominada presión atmosférica. Para conocer qué es la presión barométrica y o atmosférica, que es lo mismo, vamos a hacer un pequeño un repaso en relación a esta para poder conocer mucho mejor y entender mucho más fácilmente lo que es el edema agudo de pulmón del alto. Se dice que en los primeros 100 kilómetros de atmósfera, la concentración de oxígeno que hay en el aire se mantiene estable, ¿sí? O sea, un 21% de oxígeno, junto a un 78% de nitrógeno y 1% de otros gases. Entonces, ¿cuál es la confusión o dónde está la confusión? Si vemos en el gráfico que tenemos al lado derecho, tenemos generalmente la troposfera de 10 a 12 kilómetros, donde generalmente existen los vuelos interdepartamentales, internacionales, se produce de 10 a 12 kilómetros de altitud. Por encima de esta, por encima de la capa de ozono, está la estratosfera, que llega a ser una altitud aproximada de 50 kilómetros. Naves generalmente de este tipo son de defensa civil, militares, etc. ¿sí? Por encima de los 50 kilómetros, lo que tenemos
es la mesósfera, que va hasta los 90 kilómetros. Y por encima de los 90 kilómetros hasta los 500 kilómetros tenemos la termósfera, y por encima de los 500 kilómetros la exósfera, ya en lo que es el espacio de forma general, ¿sí? Entonces, se dice que 100 kilómetros generalmente la concentración del aire se mantiene, así como del aire y sus gases, la concentración de oxígeno. Entonces, como acabamos de señalar, ¿no? En altura no disminuye la concentración de oxígeno. En este lado podemos ver, podemos ver la altitud, ¿sí? La altitud, y en este vamos a ver la presión atmosférica. A una altitud menor, digamos 1000 metros, la presión atmosférica es generalmente 100, 90, ¿sí? A mayor altitud, 4000 metros, la presión atmosférica disminuye, ¿sí? 60, etc. Cuando disminuye la presión, verán el siguiente cuadro. Este cuadro es un poco dificultoso de entender. Entonces, este cuadro va a ser más representativo, ¿sí? En la parte vertical lo que vemos es la altitud en kilómetros. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y aquí en la línea horizontal lo que vamos a ver es la presión atmosférica. Si se fijan en la curva que se traza desde la parte superior a la inferior, es la presión. Cuando hablamos de presión hablamos de fuerza generalmente, ¿sí? La presión atmosférica a nivel del mar de forma general será mayor y irá disminuyendo a medida de que ascienda la altitud. La presión atmosférica disminuye, disminuye, disminuye. Y como la presión atmosférica disminuye, también disminuye la presión de todos los gases. Eso incluye lo que es el nitrógeno, oxígeno, la presión, pues la densidad. ¿Sí? Entonces, a mayor altitud, disminuye la presión atmosférica. En este ejemplo podemos ver, a nivel del mar existe más presión atmosférica o barométrica, a mayor altitud existe menor presión. Si vemos en el cuadro del lado derecho, podemos observar que existen 3 imágenes circulares y por dentro unas esferitas celestes. Vamos a tomar en cuenta como si fuera representación de la densidad del aire. A nivel del mar, de forma general, por la mayor presión, existe una mayor densidad de aire. Es decir, estos puntos azules van a representar lo que es el oxígeno. Existe mayor presión, mayor fuerza, existe mayor densidad de oxígeno. A mayor altitud, lo que hacemos generalmente, o lo que pasa es que disminuye la presión, también disminuye lo que es la densidad del aire. La cantidad es la misma, pero la densidad, la fuerza con la cual se encuentra es menor. Y a una mayor altitud, la densidad del aire también disminuye. La composición es la misma, pero la densidad, como les digo, la presión, la fuerza, disminuye, ¿sí? Entonces, esto va a producir de que existe una mayor presión parcial de oxígeno y esta ya va a ser la causa principal o básica por la cual se va a producir el edema agudo de pulmón en la altura. Entonces, la disminución de oxígeno ambiental, ¿sí?, desencadena generalmente 2 tipos de respuesta a nivel orgánico. Una respuesta rápida, ¿qué es lo que produce? Generalmente produce una frecuencia respiratoria incrementada, una disminución del volumen corriente, de la ventilación alveolar, genera generalmente lo que es una hipoxemia, hipocapnia, alcalosis respiratoria, desaturación y generalmente aumenta el consumo por activación del sistema simpático. Y una respuesta lenta. Esta es mediada genéticamente con producción de sustancias vasoactivas que en personas susceptibles pueden llegar a producir un edema agudo de pulmón en la altura. Empezaremos de forma individual. ¿A qué se refiere con esto? Por personas. ¿Qué susceptibilidad individual existe en cada persona para que pueda producirse o no un edema agudo de pulmón en la altura? Si bien hemos visto casos que viven o residen en el mismo lugar y suben a la misma altitud, uno puede llegar a tener los signos, sintomatología igual o diferente.
¿sí? Eso va a diferenciarse mucho de un paciente a otro. ¿Y eso por qué? Se dice que esta respuesta es variable debido a que existen genes que se activan con los cambios ambientales. Esto genera enzimas, proteínas y factores de crecimiento que regulan la respuesta pulmonar a la hipoxia hipovascular. Entonces, algunos genéticamente llegan a producir este tipo de adaptación a la altura. No todos, pero sí varias personas, por lo cual la sintomatología, hasta las pruebas funcionales pulmonares, espirometrías, ecocardiografías pueden modificarse, aunque en un principio hayan empezado de igual forma. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Generalmente lo que vamos a ver de forma principal es que cuando existe hipoxemia o disminución de la densidad o disminución de la presión barométrica o atmosférica, ante la hipoxia existe primero una vasodilatación de los vasos sanguíneos. ¿Eso para qué? Para mejorar la circulación sistémica, ¿no? Aumenta el flujo sanguíneo tisular. Eso generalmente en respuesta por el óxido nítrico, el GNP cíclico y la proteína sinasa G. Entonces, de un vaso normal, lo que se es una vasodilatación para mejorar el flujo. ¿Sí? El cuerpo después de esa forma, ¿por qué? Porque supone que no hay mucha oxigenación y para que mejore la oxigenación va a aumentar la circulación, el flujo sanguíneo tisular. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si aún aumentando el flujo sanguíneo vascular, la presión parcial del oxígeno se encuentra entre 20 y 60 milímetros de mercurio, que es una hipoxia fisiológica moderada, de una vasodilatación va a pasar a una vasoconstricción de los vasos pulmonares. Esto generalmente para mantener la relación ventilación-perfusión. ¿Sí? Obedece generalmente esto aquí a un aumento de concentración intracelular de calcio en las células musculares lisas de los vasos pulmonares. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si en un principio hubo vasodilatación para mejorar el gasto cardíaco, pero si mantiene aún la hipoxia, se produce la vasoconstricción, obviamente también para mejorar lo que es el gasto. La hipoxemia activa una enzima convertidora de angiotensina 1. Aquí la tenemos en el gráfico de abajo. Y esta va a producir un efecto en la generación de la angiotensina 2. Esta por sí sola ya es un potente vasoconstrictor. Y además degrada lo que es la radicinina vasodilatadora. Es decir, disminuye la vasodilatación y va a conducir a una mayor vasoconstricción. Además, esta angiotensina 2 va a producir lo que es la aldosterona, y esta aldosterona va a incrementar la reabsorción de sodio. La reabsorción de sodio va a determinar que exista retención secundaria de líquido. Entonces, ¿cuál es la consecuencia fisiopatológica de todo lo que estamos viendo? En un principio, vasodilatación, no llega a compensar el flujo sanguíneo porque existe hipoxia, vasoconstricción. Entonces, el aumento de la presión vascular pulmonar por vasoconstricción aumenta. Si continúa el paciente en ascenso, probablemente la vasoconstricción en algún momento va a ser tanta, ¿sí?, que va a existir un aumento de la presión hidrostática. Ya hemos indicado por qué, porque va a existir sobrecarga hídrica, aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Produciéndose inicialmente un edema de tipo hidrostático, líquido, tanto a nivel alveolar e intersticial. Entonces, aquí empieza la primera parte del edema agudo del pulmón, en este caso de tipo hidrostático, solamente el líquido, por incremento de la presión hidrostática. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando se sobrepasa la capacidad de reabsorción linfática de ese líquido extra por el incremento de la presión hidrostática, falla este tipo de reabsorción, se liberan generalmente sustancias vasoactivas, inflamatorias, y se produce una disrupción de la pared, la ruptura de la pared capilar. Con la ruptura de la pared capilar, generalmente lo que pasa es que se pierden tanto como proteína y líquido al espacio alveolar. Y también, ocasionalmente, va a encontrarse salida de sangre de forma líquida a nivel del espacio alveolar. En este caso ya estamos hablando de un edema pulmonar establecido, ¿sí? No solamente de líquidos, sino también de proteínas y sustancias sanguíneas ya dentro del
alvéolos alveolares. Entonces, por otra parte, ¿qué existe? Existe un deterioro del transporte de los mecanismos que transportan ese líquido de más, ese líquido que debería aclarar el fluido de la luz alveolar. Antes no tendría que haber ningún tipo de líquido a nivel del alveolo. Entonces, estos mecanismos de transporte de fluidos a nivel de la membrana alveolo-capilar fallan, disminuyen, ¿sí? Los transportadores de membrana, entre los que se encuentran los canales sensibles de amilodride y la bomba de sodio y potasio tepeasa, presentan una disminución en su actividad, por lo cual no pueden eliminar todo ese líquido que ha rebasado del intravascular al extravascular, de forma intersticial o a nivel alveolar. Y esto va a producir, ¿qué? Efectos también secundarios a la hipoxia anterior. ¿Y cómo se van a manifestar todas estas alteraciones fisiopatológicas que estamos viendo? Principalmente habíamos indicado que estos son secundarios a la extravasación del fluido del espacio intravascular al extravascular. Este edema agudo de pulmón puede llegar a ser fatal, ¿sí? Ocurre generalmente de 2 a 4 días después del ascenso a las altitudes mayores de 2.500 hasta 3.000, indican algunas literaturas, 3.000 kilómetros sobre el nivel del mar, aunque se han reportado a veces en algunos pacientes a menores altitudes. Vamos a tomar en cuenta de 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se dice que generalmente, comúnmente se produce en la noche, se desarrolla entre el cuarto o quinto día, y si entre el cuarto y quinto día yo me encuentro en la misma altitud, no tengo una sintomatología, probablemente ya no va a haber algún tipo de alteración a nivel pulmonar, a menos de que haya algún tipo de ascenso superior al que se encuentra el paciente, ¿sí? Entonces, se dice también que el edema pulmonar inducido por la altura se observa en residentes de grandes alturas que viajan a lugares de menor altitud y nuevamente vuelven a ascender. A esto que se denomina edema pulmonar de las alturas por reascenso. ¿Cuáles son los síntomas que generalmente vamos a encontrar en este caso de pacientes del edema agudo del pulmón en altura? Uno de los síntomas principales va a ser la disnea, en un 96%. ¿Sí? La disnea puede ser rápidamente progresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero es compensatoria a nivel fisiológico. Trata de compensar por vasodilatación, incremento del flujo sanguíneo, etc. Y después vasoconstricción. Y si aún así el cuerpo no puede mejorar la situación de la oxigenación, la disnea va a ser rápidamente progresiva porque se produce el edema pulmonar hidrostático y posteriormente el edema agudo de pulmón. Existe una disminución de la tolerancia al ejercicio en un 86%, tos en un principio de seca, 63%, podemos encontrar estertores en un 77%, cianosis en un 59%, taquipnea, taquicardia, hasta temperatura de 38 grados centígrados en un 44%, alteración del sueño en un 62%, eso por la disnea, obviamente, cefalea en un 53% por disminución o la hipoxia que presenta el paciente, y alteraciones del tipo digestivo en un menor porcentaje de un 28%. ¿Qué características tienen estos síntomas? Principalmente la tos no cede con el oxígeno, ¿sí? Si un paciente empieza a toser, durante el oxígeno, obviamente eso no va a mejorar. ¿Por qué? Porque la alteración se da a nivel de la circulación pulmonar, ¿sí? y la red de perfusión, ventilación a nivel alveolar, ¿sí? Vaso alveolar. La cianosis generalmente es debida a la desaturación de sangre. Puede ser periférica, posteriormente central. La tos persiste, generalmente aparece una expectoración que habíamos indicado previamente de tipo espumoso, salival, ¿sí? Y a veces de tipo sanguinolenta o asalmonelada. Al examen físico pulmonar, ¿qué es lo que podemos encontrar? A la auscultación pulmonar podemos encontrar estertores gruesos o finos. También podemos encontrar solos crepitantes, ¿sí? Y a veces
Si está muy avanzado este problema de un edema agudo de pulmón en la altura, encontramos la respiración estertorosa a distancia. No requiero revisar al paciente con estetoscopio o con endoscopio. Al momento de ver al paciente, acercarme un poco a él, ya puedo percibir el tipo de respiración estertorosa. Entonces, el edema agudo de pulmón, habíamos indicado, se debe a la extravasación de fluido del intravascular, del espacio intravascular al extravascular. Por lo cual, cuando hay ocupación de tipo alveolar, también puede ser confundido con ¿qué? Generalmente con algún tipo de neumonía, un proceso infeccioso de neumonía. Tomemos en cuenta que el edema agudo de pulmón puede ser de tipo pulmonar, cardiológico y extrapulmonar. En este caso, el edema pulmonar cardiogénico hay que descartar que sea de patología o de causa cardíaca, u otro que no sea cardiogénico. Entonces, ¿qué es importante? Es importante la anamnesis del paciente para determinar si tiene algún tipo de antecedente anterior en relación a patologías cardíacas o de otro tipo, ¿sí? El examen físico nos va a permitir determinar un diagnóstico en relación a todo lo que encontremos. Un examen complementario que es importante poder analizarlo en un edema agudo de pulmón en la altura es la radiografía de tórax. Como sabemos, para ver la parte pulmonar requerimos solicitar una radiografía PA de tórax. ¿Qué vamos a encontrar en esta radiografía PA de tórax? Generalmente muestra compromiso de infiltrado alveolar, ¿sí? En parche. Generalmente la parte vascular, el pedículo, la estreta cardíaca, no existe alteración, no existe cardiomegalia, líneas de Kerley, ¿sí? Su distribución generalmente es bilateral. ¿Es variable? Sí, pero generalmente es bilateral. Dependiendo de la severidad, generalmente se dividen estadios radiológicos según Holter. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para poder especificarlo según la gravedad. ¿Sí? ¿Los infiltrados pueden presentarse de forma unilateral? Sí, ocasionalmente, pero cuando esto ocurre hay que pensar o sospechar en la presencia de alteraciones valvulares a nivel cardíaco o alteraciones a nivel de la arteria pulmonar. Un pequeño gráfico en el cual se ven los pulmones normales, al lado izquierdo y al lado derecho vemos el edema agudo del pulmón. Un poco más representativo. Tenemos una placa radiográfica de tórax, ¿sí? Una PA de tórax, campo pulmonar derecho, campo pulmonar izquierdo, nota cardíaca, media espino, ¿sí? Ángulos costofrénicos, cardiofrénicos, etcétera, ¿sí? Libres. Pero ¿qué es lo que pasa en el edema agudo del pulmón? Existen imágenes radiopacas heterogéneas de ocupación alveolar bilaterales en forma de parches, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo, una radiografía de un edema agudo de pulmón en la altura, un poco más de compromiso, ¿no? Un nivel de ocupación alveolar o infiltrados alveolares bilaterales. Y está con un mayor compromiso, casi de todo el pulmón de la derecha y del lado izquierdo. ¿Qué otros estudios podemos tener a la mano para descartar la posibilidad de que sea cardiológico o no cardiológico? Uno de los principales, tenemos la posibilidad, es tener la gasometría arterial a la mano. La gasometría nos va a determinar la posibilidad de saber en qué condiciones se encuentra el paciente y si tiene generalmente la alcalosis respiratoria con hipoxemia, es representativo de que se encuentra con un edema agudo de pulmón de la altura. El electrocardiograma habitualmente, si es debido a un edema agudo de pulmón de la altura o en la altura, el electrocardiograma es normal, no va a haber ningún tipo de variación electrocardiografica. Si es por la altura, si fuera cardiológico u otra patología, obviamente va a haber alteración a nivel electrocardiográfico. En lo que hablamos en relación al laboratorio que solicitamos, la química sanguínea, podemos encontrar ocasionalmente leucocitosis, ¿sí? Esto por los factores inflamatorios de forma sistémica por la vasodilatación y vasoconstricción a nivel pulmonar, etc. Entonces,
A veces puede llegar a confundirse con un cuadro clínico infeccioso como neumonía, entre otros, por lo cual la anamnesis va a ser muy importante para determinar el momento en el cual se ha iniciado la sintomatología del paciente y qué síntomas pueden llegar a presentar y correlacionar posteriormente con la exploración física. La clasificación de la gravedad. Generalmente vamos a clasificarlos en 3 grados. Leve, moderado y severo. El leve generalmente va a presentar el paciente disnea con el ejercicio, un poco de tos seca y fatiga. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el paciente? Una frecuencia cardíaca en reposo menor a 90 o hasta 100 máximo, una frecuencia respiratoria menor a 20 respiraciones por minuto, y existe una desaturación pero con ejercicio. Si está en reposo probablemente no exista desaturación, pero si está haciendo algún tipo de esfuerzo físico va a haber disminución de la oximetría del paciente. Y si lo voy a revisar al paciente, probablemente encuentre estertores localizados en alguna parte de la región posterior del tórax, ¿sí? O en la región anterior del tórax. Pero no van a estar de forma general. Localizados en algún lugar puedo o no encontrar. Radiológicamente voy a encontrar infiltrados alveolares que ocupan menos del 25% de un campo pulmonar, o sea, del lado derecho o del lado izquierdo. Esto generalmente se clasifica como un Holmgren 1. Cuando hablamos de un grado moderado, la disnea se encuentra ya en reposo. El paciente tiene sensación de falta de aire en reposo, se fatiga al caminar y ya tiene un poco de tos húmeda, ¿sí? Hemos indicado espumosa ocasionalmente, ¿sí? La frecuencia cardíaca del paciente está taquipnéico, por encima de 100, 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria que puede llegar hasta casi 30 respiraciones por minuto. Podemos encontrar cianosis periférica a nivel del lecho unguial. Los estertores a la auscultación ya no están localizados, sino que al auscultar lo pueden encontrar tal vez en varios lugares de la caja torácica. Los estertores se encuentran presentes. Radiológicamente, si en este momento al paciente le realiza una radiografía de tórax, encuentro algunos infiltrados que comprometen 50% de un campo pulmonar o áreas muy pequeñas en ambos campos pulmonares. Eso serían Holmgren 2. Cuando hablamos de un grado severo, tomamos en cuenta que el paciente tiene una disnea de reposo, extrema debilidad, se encuentra en ortopnea y tos productiva. En este caso, tos productiva puede ser de tipo sanguinolenta o asalmonelada, lo que hemos indicado, ¿no? Esto por la ruptura de los vasos sanguíneos a nivel alveolo capilar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Paciente taquicárdico, taquipneico, más de 110 latidos por minuto, más de 30 respiraciones por minuto, existe la cianosis periférica, ahora central, lo que es el nivel de la boca, lengua, etc. Estertores bilaterales, el esputo hematoico, hasta puede existir alteración de la conciencia en el paciente. Puede llegar a presentarse estuporoso o llegar hasta un coma o hipoxia, ¿sí? Radiológicamente, ¿qué es lo que voy a encontrar? Infiltrados bilaterales que superan más del 50% en cada campo pulmonar, lo que se clasifica como un Holmgren 3 o un Holmgren 4. El tratamiento. Entonces, cuando hablamos de tratamiento frecuentemente, generalmente, ¿qué es lo que se da? Se puede dar al paciente acetazolamida de 250 miligramos cada 8 a 12 horas. Pero hay que tomar en cuenta esto. Este medicamento lo puede dar en un paciente que no tiene alteración de tipo cardiológico, patología de tipo renal u otro tipo de patología asociada, ¿sí? Y ocasionalmente también le puedo dar dexametasona en dosis altas de 4 miligramos cada 6 horas. Y en Europa, generalmente, y Estados Unidos, administran aquellos medicamentos que disminuyen la hipertensión arterial pulmonar, como el nifedipino, sildenafil y el tadalafil. En estos enfermos con edema agudo de pulmón, no se debe distinguir mucho los líquidos. Si bien existe
incremento o alteración de la presión hidrostática en el nivel de los vasos, la deshidratación va a ser muy diferente en relación a lo que está pasando a nivel pulmonar por hipoxia. No es que esté sobrecargando al paciente con líquido y por el líquido de sobrecarga está aumentando la presión hidrostática. En este caso, no tengo que restringir la ingesta de líquidos en el paciente, ¿sí? Además que esto va a incrementar también la humedad con la cual se encuentra en el entorno del paciente y va a mejorar también en parte la ventilación. Algo muy importante tomar en cuenta, es un edema agudo de pulmón en la altura, producido o inducido por la altura, está contraindicado el uso de furosemida. ¿Sí? Y me dirán, pero doctora, usted ha indicado que le podemos dar la acetazolamida. Y la acetazolamida, como sabemos, es un inhibidor de la enzima anidrasa carbónica y generalmente lo manejamos como un diurético, aparte de utilizarlo como en tratamiento en glaucoma, epilepsia, etc., ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la acetazolamida? Estos inhibidores de la anidrasa carbónica acortan el periodo de aclimatización a grandes alturas. ¿De qué forma? Inhiben la conversión de dióxido de carbono a bicarbonato. Se incrementa la tensión del dióxido de carbono en los tejidos y se reduce esta cantidad en los pulmones, ¿sí? Entonces, la acidosis metabólica también puede elevar la oxigenación durante la hipoxia. Entonces, no solamente el uso de acetazolamida se maneja como un diurético. Lo voy a utilizar en este caso por otro tipo de función que cumple también los inhibidores de la anidrasa carbónica al cual pertenece. Prevención. ¿Qué puede hacer con la prevención? Para prevenir lo que es un edema agudo de pulmón en la altura, yo tendré que señalar a una persona que conozco, a las personas que van a viajar, a un paciente, etcétera, que si está en la montaña y está enfermo, o tiene alguna sensación de malestar, disnea, lo que hemos hablado, los síntomas previos, son causados e inducidos por la altura hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Si se tienen síntomas en la altitud, no se debe continuar el ascenso. Si yo ya siento algún tipo de molestia que hemos hablado previamente del paciente, ya no debo continuar con el ascenso. ¿Por qué? Porque puede llegar a complicarse, obviamente. Si se presentan síntomas o sea, a la altura, no pueden mantener el paso de sus compañeros, van a caminar más rápido y yo me quedo atrás, pues bien, prefiero descender de inmediato. ¿Por qué? Porque puede ser que esté teniendo un edema de pulmón en la altura, ¿sí? Y si yo me pongo mal o la persona se encuentra mal, siempre debe estar acompañado de una persona responsable que lo pueda ayudar en caso de descender o no poder movilizarse el paciente o buscar ayuda. ¿Qué es importante para el equipo médico conocer cuando hablamos de edema agudo de pulmón en la altura en la prevención? Debemos saber que el ascenso lento es la principal medida de prevención, ¿sí? Y es efectiva incluso en aquellos pacientes que son susceptibles a tener un edema agudo de pulmón en la altura. En los HIPs que hemos indicado, ¿no?, al principio. ¿Por qué? Porque se ha visto en varios estudios que individuos susceptibles pueden ascender hasta 7.000 metros sobre el nivel del mar sin desarrollar edema agudo de pulmón en la altura, si la velocidad de ascenso es de 300 a 350 metros al día. ¿Eso para qué? Eso va a ayudar a que exista una mayor adaptación, no sea tan brusca a nivel pulmonar. Entonces, esa es la bibliografía con la cual podemos ver un poco más en relación a lo que es el tema de pulmón en la altura. Lo que les indicaba, tenemos varios, bueno, dos, necesito ver de biografía de la altura, que es un artículo muy bueno, realizado aquí en Bolivia. Está también varios, es la tercera, también de pulmón del 84, como verán, las publicaciones a nivel nacional, Latinoamérica, son un poquito espaciados, pero hay una muy buena literatura que nos puede ayudar mucho en este tipo de patologías que podemos ver de forma general cuando tengamos a un paciente con estas características.
Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna consulta? Buenos días, doctora. Sí, quería preguntar, por ejemplo, la dexametasona cada 6 horas, ¿durante cuánto tiempo podría consumir o se podría indicar? Bueno, en este caso hay que tomar en cuenta que generalmente esa dosis es de ataque, de inicio, ¿sí? Entre las primeras 24 horas. Una vez que yo vea al paciente a las 24 horas, evaluaré al paciente cuál ha sido la reacción del mismo. Si la evolución es favorable, empezaré a disminuir cada 8 horas, cada 12 y cada 24 horas. Habíamos indicado que generalmente la resolución del cuadro se da entre 48 y 72 horas, hasta 4 o 5 días máximo. ¿Sí? Entonces, empezaré a disminuir la dosis. La dosis de ataque es de 4 miligramos cada 6 horas. Y tengo que valorar al paciente. Hay una pregunta, indica, cuando el paciente está con disnea, ¿en qué casos cuánto de oxígeno se le pondría? Va a depender de cuánto está oxigenando el paciente. En principio siempre empezamos con 3 litros por minuto. Si es que responde a 3 litros por minuto a la oxigenación base del paciente por encima de 80-85%, voy a mantener. Si es que ha bajado mucho más, obviamente aumentaré el flujo de oxígeno en el paciente. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de cuánto desatura el paciente. Si ha saturado hasta 70, 72, etcétera, le pondré un flujo de 5 hasta mejorar la oxigenación. Lo más importante es indicado oxigenación y que baje un poco más de la altura en la cual se ha encontrado el paciente. ¿Y el tratamiento cuánto dura? Indica entre otras preguntas. El tratamiento va a durar, como habíamos indicado, de acuerdo a la evolución, máximo de 3 hasta 4 días. La pregunta indica, si mantiene en altura, ¿tiene que seguir con oxígeno? Sí, tiene que mantener en oxígeno. ¿Sí? Pero tomemos en cuenta que la oxigenación no puede ser de forma permanente. ¿Por qué? Porque va a haber, como diríamos en palabras fáciles, un acostumbramiento. Se acostumbra el paciente a ese flujo de aire que tiene. A menos que tenga que transportarlo con oxígeno a un lugar más bajo. ¿Sí? Si se encuentra, digamos, aquí en Potosí, el paciente aquí en Potosí ha hecho edema agudo del pulmón, tengo que aumentar el flujo de acuerdo a la oximetría que tenga el paciente hasta que sea aceptable. Una vez que mejor disminuye los infiltrados a nivel radiológico, empezaré a disminuir de a poco el flujo de oxígeno hasta que sea aceptable. Y una vez que esté aceptable por encima de 80-85%, haya disminuido los infiltrados alveolares, podré decirle, bueno, está en condiciones de retornar a su lugar donde usted vive. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso de adaptación, habíamos indicado, es progresivo, no es rápido. Entonces, tengo que quitar el oxígeno también de a poco. Hola, doctora. Sí. Buenos días, Dígame. doctora. Buen día. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en una comunidad o un municipio de Porco y veía, obviamente, cuando habían estos extranjeros que suben a la mina, tuve la oportunidad de acompañar y no sé si es normal que estas americanas o gringuitas que vienen puedan consumir el tadalafil o sildenafil para evitar justamente el mal de altura, o es que habría otro medicamento para, en el caso de mujeres. El sildenafil se utiliza generalmente en pacientes que tienen ese tipo de problema, van a tener ese tipo de problemas, se puede utilizar, pero tengo que indagar mucho en relación a si tiene antecedentes previos de patología cardíaca, pulmonar o renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sildenafil va a disminuir lo que es la presión arterial pulmonar. Y si este paciente ya tiene una presión arterial pulmonar menor, va a disminuir más aún el flujo sanguíneo a nivel de la arteria pulmonar, ¿sí? De poder dar, se le puede dar. Pero no hay que arriesgarnos mucho. ¿Por qué? Porque existe a través a veces el problema de comunicación con estos pacientes. Poder explicarle o decirle si tiene algún problema cardíaco o ver un ecocardiograma para ver si realmente tiene una hipertensión o presión arterial pulmonar normal, es poco, es muy difícil hacerlo. De que se da en otros países, se da. Aquí en Bolivia aún todavía ocasionalmente se le puede dar si es que estoy seguro de que el paciente no tiene un tipo de patología cardíaca asociada. Si no lo tiene, se le puede dar, no hay ningún problema. El sildenafil es lo que generalmente manejamos, ¿no?
Entre 50 miligramos generalmente manejamos una toma previa. Sí, doctora, eso es lo que me sorprendió, obviamente, porque obviamente no eran ni siquiera personas pues mayores, eran personas jóvenes Jóvenes. y entonces generalmente como van bastante gente turistas a las minas, entonces Ujú. veía que ellos consumían, ¿no? Obviamente desconozco, la verdad, doctora, que haya un sildenafil para mujeres, ¿no? Entonces, o para el sexo femenino. En este sentido, yo veía que tomaban y bueno, creo que mejor que uno que vive en la altura, ellos resistían, ¿no? A la altura, obviamente. Sí. El sildenafil generalmente se maneja para dos situaciones. La que generalmente conocemos es como pildorita azul, ¿verdad? Para lo que es la impotencia. Pero también se maneja en lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Pero cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar hay que tomar en cuenta la gravedad. En una hipertensión arterial leve no le voy a dar sildenafil. Una hipertensión arterial pulmonar moderada o severa sí le podré dar para mejorar la hipertensión pulmonar, ¿sí? Tanto en varones como en mujeres, para efecto de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Y eso cómo lo voy a dar el estadio o el grado? Por ecocardiografía. El ecocardiograma me dirá realmente cuánto es el flujo que tiene a nivel de la arteria pulmonar, si está con algún tipo de hipertensión o no tiene. Pero sí, ellos ya conocen de forma general, las personas de Estados Unidos, Europa, manejan mucho de forma profiláctica este tipo de medicamentos. Y gracias, doctora. Doctora, una preguntita más. ¿Qué Dígame. factores son favorables, obviamente, con esto del COVID? El, eh, ¿La altura es favorable para los potosinos en realidad o solamente por el tema de estar con menos oxigenación o la poliglobulia? ¿Tendría algo favorable para lo que es el COVID, doctora? ¿Tiene algún conocimiento sobre esto? Ya. Ha habido varios estudios y hay todavía uno aquí que está realizándose un estudio de la Sociedad Científica de la Altura para poder determinar realmente si un paciente a esta altitud, que estamos por encima de los 3.500 metros del nivel del mar, ¿sí? Puede haber una disminución de la sintomatología del paciente. ¿Por qué? Porque nos adaptamos más rápido a los cambios fisiológicos del pulmón. Como ya hemos indicado, cuando estamos a mayor altitud, el pulmón tiene que adaptarse más fácilmente a la disminución de la presión barométrica que en los lugares más bajos. Entonces, hasta el momento, con este rastrillaje que están haciendo aquí a nivel de Potosí, que ha indicado esta sociedad de investigación de la altura, ha indicado que tal vez hasta en un 50% de avance de estos pacientes que han tenido COVID, no han tenido mucha sintomatología. Han pasado esta sintomatología de forma leve o de tipo asintomática. ¿Por qué? Porque la adaptación pulmonar es buena, aparentemente, ¿sí? Ahora, habría que ver los datos reales de forma completa en relación a los pacientes en la altitud y hacer otro estudio aparte en lugares bajos y hacer un de tipo comparativo para ver realmente si es o no es. Entonces, eso todavía sigue en estudio. Este estudio generalmente está llevando a cabo el doctor José Calle, el colega que trabajamos juntos en el Hospital Bracamonte, ¿sí? Para ver si existe este tipo de alteración de la altura. Pero obviamente ya fisiológicamente conocemos que existe mayor adaptación a los cambios fisiológicos a nivel pulmonar. Entonces, seguramente una vez que concluye el encapsulamiento con el cual nos encontramos ahora, el rastrillaje que están haciendo en este momento, podrá determinar también qué pacientes han cursado con esta enfermedad de forma sintomática, salieron positivos o ya se encuentran con el IgG positivo, etc. Entonces, estudios específicos aún no, todavía se encuentra en estudio. Esperemos ese estudio y esperemos también hay otros colegas que vean la posibilidad de hacerlo en altitudes menores, en el valle, etcétera, para hacer un comparativo. Porque si solo tomamos en cuenta nuestros datos que tomamos, no los comparamos, a veces pierde o disminuye un poco la calidad de datos, ¿no? Entonces, esperemos, mientras tanto los datos. Al momento sí, se está dando esos indicios de que puede mejorar, ayuda a la altitud, que no se complique tanto como en otros departamentos de menor altitud.
Sí, eso, doctora, viendo, digamos, que no ha habido bastante investigación, ni en La Paz, obviamente en el Instituto del Tórax. Entonces, tal vez sería, ¿no?, algo bueno ver este ensayo, ¿no?, que se está realizando para ver, ¿no?, de qué manera es tan favorable el estar en la altura, ¿no? Y cierto tipo de personas que tengan, digamos, poliglobulia, que de alguna manera también estarían siendo favorecidos. Incluso viendo el factor medioambiental, la humedad también estaría de alguna manera favoreciéndonos como potosinos directamente, ¿no? Sí, entonces sería bueno esperar de que se concluya este estudio. Hay otros estudios, lo podemos comparar y hacer un comparativo, ¿no? Y ver realmente cuáles son los pros que se han encontrado. Y estar un poco más tranquilos de cierta forma, ya que vivimos aquí en la altitud. Así es. Gracias, doctora, muy amable, gracias. No se preocupe. Aquí tengo otra pregunta, indica, ¿el tratamiento cuánto dura? ¿La alimentación influye? La alimentación de forma general no va a influir mucho, ¿sí? Habíamos indicado en este caso, el tratamiento va a durar dependiendo de la evolución del paciente. Algunos van a evolucionar rápidamente de acuerdo al manejo que se realice, o al tipo, o al grado, o a la gravedad de edema agudo de pulmón. Si es un edema agudo de pulmón leve, obviamente va a recuperar más rápidamente que un edema agudo de pulmón moderado o grave. El tratamiento va a depender mucho de la gravedad y si tiene algún tipo de factor de riesgo o patología asociada, hipertensión, etcétera, ¿sí? Patologías cardíacas, valvulares. Si mantiene en la altura, tiene que seguir con oxígeno. Para niños sería lo mismo, sí. En los niños se llegan a adaptar más rápidamente que en personas adultas. Es muy pocos son los casos en los cuales se encuentra este tipo de edema agudo de pulmón en la altura en niños, porque los niños, como sabemos, se adaptan más rápido. La adaptación a nivel pulmonar también es más rápido. Como saben, ellos al momento de correr, ir, venir, gritar, cantar, etcétera, hacen algún tipo de adaptación a nivel cardiopulmonar, por lo cual así una sintomatología no se va a dar tanto en personas pequeñas, en niños. Doctora, ¿Alguna pregunta más? Creo que perdón, son dudas perdón, que doctora, perdón. sí, Eh, dígame. doctora, ¿qué papel podría jugar la coca, en realidad el PICCHAR, para que una persona pueda adaptarse con mayor prontitud a la altura? Doctora, ¿tendría algún papel, alguna función predisponente o algo? Generalmente no está descrito científicamente que la coca, digamos, ayude a una adaptación, ¿sí? Como sabemos, tiene cierto tipo de ingredientes, por así decirlo, de que ayudan o mejoran el metabolismo de una persona, como un energizante, ¿sí? Pero no va a influir tanto así en lo que es la presión hidrostática, la vasodilatación, vasoconstricción, como un estimulante, sí, que puede tal vez aminorar un poco los síntomas, sí puede aminorar los síntomas, porque el paciente no va a sentir tanta la fatiga que otra persona que tiene el mismo problema y que en la consulta no es poca. Disminuye un poco, sí, pero no es un tratamiento que esté científicamente comprobado. Doctora, le preguntaba esto porque generalmente incluso los turistas están ya con coca, ¿no? O caso contrario, llevan en infusión su mate de coca. No solamente eso, para un poquito abordar el tema también de lo que es la parte preventiva en relación a la medicina tradicional, ¿no? Si Sí, aminoraba algún problema posterior. sí. De que existe una mejoría, como les digo, existe, disminuye los efectos, sí, pero científicamente, como les digo, no hay muchos estudios en los cuales nos podamos basar para confirmar o poder decir realmente sí. La medicina tradicional sí, está indicado, generalmente la puede usar, pichar, como decimos, ¿no? La coca y eso va a disminuir la sintomatología o la disminución de los eventos adversos a la altitud. Creo que ya no hay preguntas, doctora. Creo que no. Bien, colegas, mañana continuamos con la última parte de este ciclo. Agradezco mucho su presencia. Y doctora Narda, saludos, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctores. Mañana, doctora.